Hola, buenas. Si alguien pensó que no haría un segundo video, pues yo también pensé lo mismo. Pero el tema es que está entretenido esto de publicar el blog, de ver cómo aprendes, las cosas que te gustan, cómo compartes las cosas que te gustan. Entonces, pues igual sí vale la pena hacer esto, o por lo menos es entretenido. El simple hecho de compartirlo ya es bastante divertido. Ahora bien, igual esperé la semana, de hecho consideré, dije, hoy igual está entretenido publicar un blog, así que pensaba hacerlo más seguido, pero no, tiene que ser durante la semana porque así se acumulan igual las actividades que ocurren, las cosas que pasan. Hay que pensar que igual, pues, si lo hiciera después de cada clase, igual podría, pero igual las semanas tienen su propósito. Por ejemplo, el martes pasado experimentamos lo que serían los factores del movimiento, en específico los factores del movimiento de Laban, de una forma bien lúdica, de una forma bien, por así decirlo, que se sienta más de que se explique. No nos explicaron mucho los factores del movimiento el martes, pero sí nos hicieron sentirlo, experimentarlo, el juego del titiritero y esas cosas para que uno vaya después internalizándolo de la forma más formal. De hecho, el jueves fue, por así decirlo, el taller donde nos hicieron el apunte formal. Y ahí es donde uno ya, con la experimentación que haya tenido sobre los factores del movimiento, que están la energía, con qué ímpetu se hace, si se hace con suavidad, si se hace con agresividad, si se hace con firmeza o con ligereza, o el tiempo, que es otro factor, a qué velocidad, si es rápido, lento, el ritmo es regular o irregular, y duración, cuánto están durando los movimientos. Esos son factores, además del peso, qué tan ligero es un movimiento, qué tan pesado es un movimiento, el flujo, como qué tan fluido es, o si es medio interrumpido, ya sea por una dificultad del movimiento o por un momento de tensión que haya, el espacio, la dirección en la que va el movimiento, porque el movimiento ocurre en un espacio, el nivel, qué tan alto estoy, y asimismo los motores, que son como lo que más destacó porque, ok, uno practica deportes toda la vida y nunca toma conciencia de los motores. Los motores, claro, van a tener su definición física, ok, y tal, pero esto es actuación, tienen su propia definición de, y son como las fuentes o de donde origina o nace el movimiento, como los motores, por así decirlo, de centro de gravedad, en donde se empuja todo el cuerpo, o los motores de los periféricos, que son cómo se mueven las extremidades y tal. Me pareció curioso que incluso la respiración es un motor porque da una tendencia hacia el movimiento, a veces hacia adelante o hacia atrás, que me pareció súper interesante. Ahora bien, respecto a las actividades, ¿por qué se estudian los factores del movimiento? Que me pareció bien interesante, es porque la visión de la Universidad Católica, incluso en sus talleres, porque ellos tienen, claro, la carrera de licenciatura en teatro, pero se hacen talleres y los talleres conservan la visión de que el actor no imita la realidad, juega a la realidad misma. Entonces, para poder hacer una interpretación adecuada de la realidad, tiene que estudiar, tiene que tener herramientas para estudiarla, para internalizarla y luego para interpretarla. Y de hecho, el jueves nos dieron la tarea de salir a ver la realidad que se veía, que encontrábamos de interesante, tenía que ser fuera de nuestra cotidianidad. Y a mí igual me complica un poco porque a mi edad, con tantas cosas que he hecho, por tantas cosas que he andado y por tantas cosas, por tantos lugares que ando, igual algo que me fuera poco cotidiano está difícil. Bueno, igual notarán que estoy un poco resfriado porque de hecho estoy con 1 kilo de ¿cómo se llama? Antigripal, si no, no podría ni hablar. No podría ni estar de pie, gente. Pero bueno, tenía ganas de hacer esto, así que me metí los kilos de antigripal igual, así que procedí. Resulta
resulta que para mi tarea me costaba encontrar algo que me fuera poco cotidiano o que me sacara de mi zona de confort para que no sea yo quien se proyecte en esa interpretación, sino que sea una realidad en la cual no pueda proyectarme y así poder estudiarla, poder internalizarla. Y ahora, claro, el martes hay que interpretarla. O sea, lo que vi tengo que luego ensayarlo e interpretarlo o mostrarlo, por así decirlo. Claro que por temas de actuación, la interpretación y la observación siempre son subjetivas, eso es inevitable. Desde que el ser humano tiene una apreciación propia, es que las cosas van a tener cierto nivel de subjetividad, porque, ok, todos estos factores del movimiento que mencioné, que son la energía, el tiempo, el peso, el flujo, el espacio, los motores, ocurren todos al mismo tiempo. O sea, en un movimiento están todos estos factores. Pero uno se fija más en uno que en otro. Por ejemplo, cuando hay cierto, no sé si han visto a los artistas marciales que se desplazan, ellos tienen un motor de centro de gravedad muy bien definido que suele ser muy estable. Van desde ya sea el vientre o desde la cadera, teniendo un centro de gravedad muy bien entrenado. O hay gente que por temas de su propia idiosincrasia, por su propio ser, avanzan como que si del mentón tiran hacia adelante, siendo que en estos movimientos no solamente tenemos este motor, tenemos la forma, tenemos la velocidad, entonces esas cosas destacan. Y uno en cada movimiento ve algo que le llama la atención, algo que le destaca y en base a eso hace un estudio. De hecho, a mí, por suerte, iba caminando frente al Palacio de la Moneda como el sábado, muy tarde, como a las 10 de la noche, justo antes de entrar al trabajo. Y vi cómo por ponerle así, el chorizo. Le están haciendo un control de detención. Y este tipo se movía de una forma muy fría, muy agresiva, muy exaltada. Tenía unos movimientos muy rápidos, un ritmo muy irregular. Entonces aproveché de tener la suerte. Una vez uno tiene suerte y aprovecha la suerte que tiene. Justo tenía la suficiente energía como para que me llamara la atención. Pues me senté a unos metros a observar lo que ocurría, a estudiar, a tomar apuntes, así a las 10 de la noche, a mitad de... No me acuerdo cómo se llama la plaza de la Constitución, en la Plaza de la Ciudadanía, la que está justo frente al Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno que tenemos aquí en Chile. Y suele haber actividades a esa hora hasta bien entrada la noche, porque como está lleno de policía, que aquí son los carabineros, la gente se reúne, va, como va a estar, como el lugar es libre y uno por lo general no se aburre como hasta las 11 de la noche, aquí la juventud no sé por qué no se aburre, no se cansa. Y suele haber actividad hasta bien tarde y yo ahí estaba observando cómo un carabinero detenía al chorizo y el chorizo como que hacía esos movimientos tan enérgicos, tan cortos, muy pesados. Y daba como, no sé, pues, él si fuera solo en el escenario marcaría el ritmo. El detalle es que estaba siendo detenido y por muy pesado que fueran los movimientos, por muy enérgicos que fueran, o por muy, ¿cómo se llama? Intensos que mostraran, no podía romper la larga red policial que lo tiraba desde el hombro al asiento. Y es como ahí se ve la tensión entre primero lo que esta persona desea hacer, que es liberarse, salirse, es sacarse al policía encima. Y para eso se mueve, patalea, trata de usar el espacio, trata de ir hacia adelante. Este en especial, por eso me fijaba en que iba con el mentón hacia adelante, con esa típica forma que tienen los chorizos de caminar. Y bueno, ahí me quedé, pues me pareció fascinante. La parte triste es que ahora tengo que interpretarlo en la siguiente clase de teatro y es como, oh, shit. Y estoy todo resfriado. Sí, le digo, sin los kilos de antigripal que me tomé, no podría ni siquiera estar parado. No podría. Pero igual es lo bonito, porque a veces uno igual se cansa, no es por desmerecer los otros estilos de teatro que son más cómicos o más exagerados, pero sí lo que yo quería era algo que fuera mucho más dramático, mucho más
en lo que es expresivo, en lo que es interpretativo. No solo por mí, sino también hay unos compañeros que también están interesados en saber cómo hacen los actores para interpretar una escena y que parezca que es realista. Y bueno, con estos factores de movimiento yo ya estoy viendo que, por lo menos en la unidad de movimiento, qué técnicas y qué conocimientos ocupan los actores para poder analizar la realidad y luego interpretarla. Que no es lo mismo cuando uno la analiza, por ejemplo, de vendedor, que estudias mucho más el estado de ánimo de una persona que a la persona en sí. Claro, lo que importa es conectar lo suficiente como para saber qué producto ofrecerle. Aquí no, aquí lo que importa es interpretar a la persona que estamos observando de la forma más fiable posible. Claro, siempre va a haber su nivel de subjetividad. Yo mencioné que uno se fija o esta persona tiene un tiempo muy delicado o va, por así decirlo, tiene un peso muy ligero. O a veces el motor interno de cabeza, que la mirada también es un motor, es un poco irregular, se mueve hacia allá, se mueve hacia acá, se fija en esto, se fija en esto otro. Entonces, pues, me pareció fascinante, me pareció increíble. De hecho, estoy bastante contento con haber me inscrito en taller de teatro, en clase de teatro. En específico en esa casa de estudios, porque sí, que sí, ya había uno escuchará de los típicos talleres que hacen y al final tienen que improvisar una escena cómica y tal. Yo no estaba interesado en eso, no es que uno lo quisiera desmerecer, realmente como parte de la industria del entretenimiento eso es valioso. Pero quería algo que me ayudara a expresar mi mundo interior igual y eso implica, uno le sorprende lo mucho que la realidad supera la ficción. Que y cómo la misma realidad nos va marcando la pauta de cómo generar una ficción o generar ¿cómo se llama? Una obra o una interpretación. A mí me encantó mucho. De hecho, el martes le tengo que presentar esto en... Tengo que interpretarlo yo mismo y sí, sí que sí, estoy un poco como porque me van a ver como trato de moverme así pataleando y que me tiren para abajo para el asiento. Es como, bueno, es actuación el lugar donde uno tiene que hacer todas esas cosas, sí. Ok, es el momento, es el lugar, pero también es como se llama, un poco vergonzoso porque es como, y me saldrá tal cual como el chorizo. Siento que, como decía, eso es algo ajeno a mí. No es algo que, por ejemplo, yo... presencia todo lo... Bueno, aquí sí para bien o para mal en Santiago se presencia bastante seguido, pero por lo general uno no le toma atención. No es parte de su ser, por así decirlo. Es algo difícil de explicar, pero es que, a ver, por ejemplo, si uno trabajaba en la industria de servicios, claro que va a internalizar cómo se mueve el mesero, el mozo, el vendedor, la persona de atención al cliente y tal. O cómo se llama, si le ha tocado o estúpidamente se ha ofrecido voluntario a hacer el servicio militar. Ya conoce las formas militares, ya conoce la doctrina y todas esas cosas, entonces como que son cosas en las que uno lamentablemente igual se puede proyectar. Yo creo que si el profesor o el equipo profesor dijo, no, hagan algo que les sea ajeno, que les sea extraño, que él saque la zona de confort es por algo. Y pues ahí estamos. Igual tuve la suerte porque si no me hubiera tocado ir hoy día todo resfriado a buscar lo que fuera, lo que sea que me llamara la atención. Eh, lo cual iba a estar bien difícil porque los lunes por lo general no son muy interesantes. Bueno, quizás sí, igual sí me fijo en las personas que están en el metro caminando, corriendo, maldiciendo y tal. Tenía suerte y pillaba algo que me llamara la atención, pero es que, bueno, igual cuando uno tiene la suerte tiene que aprovecharla. Porque a veces pasan meses en que uno detenga a alguien frente a tuyo, o a veces en el mismo día, presencia como 8 controles policiales, bueno, la cosa es así. La dispersión en cuanto a eso es bastante baja, sobre todo en la vida diaria de uno.
donde uno pues vive su vida de una forma tranquila, digna. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que, o sea, yo igual voy a confesar que me gusta mirar a las personas, me gusta observar, fijarme en las personas, ver qué hacen, cómo lo hacen. Y esto me está dando más herramientas igual para analizarlas. Claro, claro que no, la idea no es andar de psicópata persiguiendo a la gente, no. Es una forma en donde uno va mirando a las personas y va entendiendo mucho mejor cómo sus ritmos van marcando sus emociones. Claro que en teatro emociones tiene su propia unidad en la que va a ser después. Ahora saliendo en movimiento entramos en voz. Qué triste porque todo congestionado, todo lleno de gripe y mi voz va a ser horrible, pero ni modo. O tal vez no sea horrible, pero me va a costar mucho hacer los ejercicios propuestos. Igual de cierto entrenamiento vocal tengo, lamentablemente es autodidacta, pero ahora que finalmente tendré un entrenamiento decente o adecuado, ahí voy a ver qué onda que sale y qué nuevas herramientas me dan para poder hacer estas interpretaciones. O sea, ya en la introducción nos mostraron cómo los resonantes, el de pecho, el nasal, el de cabeza, van marcando los ánimos y la gente permiten hacer buenas caracterizaciones al ver eso. Y conocí un nuevo resonante que era el de estómago. Yo no tenía idea que existía, pero permite hacer sonidos muy, muy, muy graves. Y pues igual está pulento. Claro que eh, a- he sabido que no es necesario por así decirlo, hacer un sonido agudo con la cabeza. Puedes hacer alguno agudo con el estómago, pero es un poco recomendable porque no va a sonar bien. No es una caja del tamaño que ese sonido necesita, pero sí es posible. He conocido más de un cantante que lo hace, porque no sé. Eh, pero bueno, tampoco los resonantes tienen una esa limitación. Sí que nos permiten proyectar los sonidos de mucho mejor forma y también caracterizar a las personas fijándonos en qué resonante van cargándose innatamente al hablar. Así que eso, espero que les haya gustado. Agradezco mucho el comentario que me pusieron de que ojalá siga haciendo esto y pues me deja bastante feliz. Me deja bastante feliz. Así que voy a ver cómo salen las nuevas clases, qué otras actividades. Lamentablemente, como la universidad es católica, para la Semana Santa, jueves no va a haber ninguna actividad. Pero igual estaba pensando que aún si no hay actividad, yo también podría ir a buscar las propias, porque por ejemplo, o sea, esta tarea de analizar los factores del movimiento en las personas que rodean mi entorno, no necesariamente que lo tengo que hacer para tarea, puedo hacerlo por el gusto simplemente, aunque la posibilidad de que algo me llame la atención es poca, poca baja. Pero igual, ya que no es para una tarea, podría ser de cosas que, ¿cómo se llama? Que sí me sean más cotidianas, como cómo se mueve la gente aquí o allá, o las del paseo, o los policías que van, o los guardias, o los obreros. Entonces, puedo ver todo eso. No, el detalle es que ninguna de esas actividades me resulta ajena, entonces no era para la tarea, pero sí podría hacerlo yo si es que alguien pone el comentario, oh, no, sabes que me interesaría ver qué se puede ver del movimiento de tal o tal tipo de personas. Ahora, parte horrible para mejorar, ¿cómo se llama? La forma en que digiero la información, en que la organizo y tal, le pedí a la inteligencia artificial, a DeepSeek y a ChatGPT también, que me ayudaran a hacer un apunte que yo pudiera andar rápido. De hecho, me los anoté en una tarjeta Cardex, de estas, en las que uno anota cosas chicas. Y salí con eso. De hecho, tuve la suerte de que al presenciarlo metí la mano al banano que suelo usar y ahí está la tarjeta ayudándome a observar todo lo en lo que yo tenía que fijarme. Porque, ok, uno se la puede saber, pero tener la lista que diga, oye, los factores son la energía, el tiempo, el peso, el flujo, el espacio y los motores. Bueno, son más, pero esos son los que se ocupan en teatro. Eh,
Pues igual aplica harto, porque igual, como digo, en la tensión del momento uno fija y dice, ¿qué diablo está pasando? Entonces, como que uno piensa mucho. Y pues preparé un apunte, me lo llevé, aproveché que ChatGPT y DeepSeek ayudan a sintetizarlo. Y me hicieron el resumen, lo anoté, me lo llevé. Y después, bueno, les comenté, ¿cómo se llama? Por lo menos a DeepSeek, qué situación observé. Dije, no, justo vi a un, por así decirlo, chorizo siendo detenido. Y sí que fue lo horrible. Lo horrible es que que una inteligencia artificial haya estimado casi, casi con exactitud lo que yo vi. Y eso igual es como me da un poco de miedo porque, ok, yo sí lo vi. La inteligencia artificial no. Entonces, sí que sí es como, oye, ¿qué diablos? ¿Con qué hacen las bases de datos hoy en día? Porque en el fondo una inteligencia artificial son esas, son enormes bases de datos con modelos de lenguaje que ven estos datos en grueso, los procesan y te los entregan. Entonces, pero es como, no es justo, yo sí estuve ahí, tú no. Entonces, sí que sí fue un poco, oye, ¿por qué esta inteligencia artificial sabe tanto de la situación en la que yo estuve? Y yo, pues, bueno, es entendible que yo sí lo supiera porque yo sí lo vi, lo analicé, estaba tomando apuntes en la situación de una forma súper incómoda porque no podía intervenir el procedimiento policial, no podía darle alas al chorizo de que no, es que te van a registrar, no, tenía que ver la realidad sin intervenirla. Es como, no sé, es cuando están en física cuántica y no pueden observar las cosas que ocurren porque si las observan cambian todo. Bueno, así estaba yo ahí diciendo, no tengo que saber lo que ocurre, pero sin meterme en medio, sin intervenir, sin nada, porque en el momento en que lo haga va a cambiar. Lamentablemente en el que me meta más de lo que deba, la realidad que yo estoy observando va a cambiar y ya no va a servir lo que yo estoy observando. Y igual dio como entiendo cómo funcionan los modelos de lenguaje y sí que sí me sorprendió la pregunta que me hizo la inteligencia artificial sobre como conclusión final de si es apropiado ver que el sufrimiento humano sea un medio ¿cómo se llama? Para generar espectáculo. Y es como, güey, ¿por qué tú estás preguntándome eso si ni siquiera sientes? Pero bueno, ya pasó. Y yo creo que, de hecho, esa es la importancia, pues, ya que la inteligencia artificial me hizo esa pregunta. Y es que en clase no alcancé a desarrollarla porque no es el objetivo igual es ver los factores de movimiento de Laban. Pero igual yo en mi tiempo libre, en mi blog, en el contenido que yo hago, sí puedo hacer esa reflexión, ¿ok? Si para algo tengo internet, para algo tengo el modelo, para algo tengo estas cosas, ¿ok? Y pues yo creo que esa es la importancia de los actores, porque para yo ver lo que vi, yo no causé sufrimiento. Yo no me... con mi intervención o sin mi intervención, el chorizo iba a pasar el mal momento de ser detenido, de estar desesperado, de todas esas, con o sin mi intervención. Y el policía, igual mismo caso, con o sin mi intervención, él tenía que cumplir sus deberes igual, hacer los controles igual. ¿Y por qué destaco la importancia de la actuación en esto? Es que ahora con toda esta información que yo tengo, no es necesario que alguien pase un mal rato para verlo. Yo simplemente tengo que interpretarlo, lo que vi. Ojo, que igual no sé cómo me va a salir, ojalá que me salga lo mejor posible. Pero no hay que causar sufrimiento para generar un espectáculo porque yo puedo interpretarlo sin sufrir, por así decirlo. Y aquí también es una de las cosas que increíblemente, a pesar de que uno se vuelva más sensible con esto, que para mí ya me afecta un poco la sensibilidad, ya no es algo tan difícil de manejar porque las cosas tienen un nombre, ¿ok? No es una cosa que te superes como, no, yo estoy haciendo tal cual esta cosa. Eh, puedo, a pesar de tener cierta sensibilidad por lo que ocurre,
y mi propia sensibilidad sobre mi mundo interior y estas cosas, ahora todos los procesos, todos los fenómenos, todos los eventos, todos los movimientos ya tienen nombre. Son fáciles de identificar. Digo, ok, no estoy haciendo algo que simplemente me nace y no sé por qué. No, interpreto tal factor de tal manera. Se vuelve un poco más profesional, claro que es un poco arrogante decir eso porque son talleres, no es la licenciatura como tal. Tampoco me interesa hacer la licenciatura. Pero sí se vuelve un poco más fácil delimitar esa línea de lo que yo estoy sintiendo y de lo que yo estoy mostrando. O sea, a mí me pareció increíblemente, a pesar de que es algo que todavía no nos han enseñado, que igual sí nos van a enseñar lo que es memoria, lo que es control, lo que es recuperar el estado de ánimo, ya se empieza a sentir que uno ya tiene más control de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, de lo que está mostrando. Y eso es genial. O sea, yo igual quiero mostrarme tal como soy, pero no es lo mismo hacerlo de una forma descontrolada que hacerlo con cierto control, con cierto sabiendo lo que estás haciendo. Y a mí me pareció, pues, sí. Eh, con esto espero que les haya gustado la publicación de esta semana, que es un blog que es bien chiquito en el que estoy poniendo el empeño sobre estas cosas. Les agradezco a los que comentaron. Se siente lindo que lo que uno comparte se vea y le agradezco a los que ven. Que igual, claro, esto es simplemente con la intención de compartir lo que me gusta, mi proceso de crecimiento eh, como actor, por así decirlo, o intérprete, y pues me siento muy feliz de estar haciendo esto. Así que nos vemos la siguiente semana, que ya haya más actividades, que haya más material, que a ver cómo nos fue en los talleres y esas cosas, y nos estaríamos viendo, gente. Nos vemos, chau, que la pasen bonito.